Muy buenas noches para todos, doctores. Es un gusto poder tener este espacio de capacitación con ustedes. Mi nombre es Diego Clavijo, yo soy el director de marketing de Hans Biomed. Hoy tenemos el gusto de poder tener este espacio de capacitación dirigido por la doctora Línea Rincón. Queremos reactivar el proceso de capacitación con los médicos en todo lo que tiene que ver con el uso de hilos tensores y nuevas técnicas, tecnologías que se han encontrado y descubrimientos que se han venido realizando por parte de nuestros speakers. Les damos la bienvenida, esperamos que puedan tener un espacio de aprendizaje a través de la experiencia de la doctora Lina y pues de igual manera expresarles que desde Hans Biomed estamos disponibles para ustedes, para todo lo que tenga que ver con aclarar dudas, conocer más acerca de nuestros productos y también escuchar aquellas propuestas que vengan de parte de ustedes. No, no me extiendo más en esto, solamente le doy paso a la doctora Lina. Bienvenida, Doc, muchas gracias por este espacio y por este tiempo. Y bueno, este público es todo tuyo. Gracias, Diego. Buenas noches para todos y estoy muy feliz de encontrar dentro de los participantes gente muy conocida que nos acompaña desde hace mucho tiempo y espero poder aportar para sus procedimientos, sus protocolos y el manejo integral, como dijimos ahora, de la evaluación del glúteo. Voy a quitar la cámara para poder tener pues mejor señal. Les pido a los colegas que pongan silencio para no desconcentrar a los otros y damos inicio entonces a esta nueva propuesta. Entonces la conferencia la quise llamar Manejo Integral del Contorno Glúteo, nueva propuesta bajo la evidencia ecográfica. Mi nombre es Lina Patricia Rincón Sanín, soy médica con competencias en medicina estética, soy médica de la Universidad del Tolima, de la PUCS, CEFIME, ICES y ahora de la Universidad de Islas Baleares y pertenezco al grupo de Hans Biomed, de speaker de Hans Biomed desde hace más o menos 2, 3 años. Entonces, ¿por qué aparece esta conferencia? Porque yo les contaba ahorita a Diego y a Pipe cuando había asistido a capacitaciones del manejo del glúteo, sentía que no tenía todas las respuestas y que no podía ni hacer un enfoque adecuado ni un tratamiento adecuado para mis pacientes. Desde la parte estética, no quirúrgica, porque yo no hago cirugías. Entonces, buscando esas opciones para aquellos pacientes que no quieren, por alguna razón, tener esos tratamientos quirúrgicos, empecé a hacerme preguntas y digamos que se me iluminó el bombillo y pues busqué un camino que fuera para mí lógico, que eso es lo que les quiero compartir hoy, para hacer esta propuesta terapéutica, hacer una evaluación y una semiología adecuada con mis pacientes. Entonces, lo primero, obviamente, dentro del método científico es que tengo que buscar qué hay, ¿cierto? Y para eso necesito saber las referencias anatómicas. Y resulta que nosotros, cuando hablamos de glúteos, las referencias que tenemos es algunos músculos, el ciático, y no tenemos mucha más relación en cuanto a medicina estética, ¿sí? Y vemos grasa, no vemos nada más. Pero realmente cuando miramos de forma integral el glúteo, tenemos que conocer su estructura ósea, así como cuando hacemos una evaluación facial. Estructura ósea, sus músculos, su movimiento muscular, sus paquetes grasos, porque igual que la carita, el músculo, perdón, el cuerpo, en la zona corporal hay paquetes grasos, hay fascias, hay septos, y eso es lo que necesitamos conocer para poder hacer un manejo más integral. Entonces, recordemos que cuando hablamos de la zona del glúteo tenemos tres conceptos. Tenemos la cadera como tal, el muslo y la nalga. Eso es lo que conforma la zona del glúteo. Entonces, la cadera es hacia los laditos, la nalga como tal es la prominencia donde están los músculos glúteos y el muslo, la parte inferior y Bueno, lateral chao, como tal. Carol. Entonces, importante tener como referencias óseas las crestas ilíacas, fundamental, y entre las crestas ilíacas específicamente la espina ilíaca superior. Debemos conocer también la tuberosidad isquiática, también es muy importante para nuestro abordaje, la hendidura interglútea, obviamente, el trocánter mayor, y esto también tenemos que tener en cuenta el surco interglúteo perdón, el surco glúteo, que es lo que ahora va a ser también de novedoso en un artículo del 2024. Debemos tener en cuenta el diámetro trocantérico, también es muy importante cuando vamos a proponer nuestros tratamientos y hacer las evaluaciones.
para poder hacer una propuesta integral y una propuesta muy completa sobre cómo mejorar el aspecto del glúteo de mi paciente. Dentro de los músculos, ustedes los conocen, pero el principal pues obviamente es el glúteo mayor, pero también es muy importante tener en cuenta el tensor de la fascia lata y el glúteo medio. De ahí para adentro, pues los otros músculos no son de importancia para nuestro abordaje médico estético, sino pues para otras patologías que no vamos a hablar de ellas en este momento. Recuerden que la inervación es la rama cutánea externa del 12º nervio intercostal por el perforante lateral o glúteo, rama del abdomen genital mayor, y por abajo se inerva el ciático menor y el plexo pudendo, hacia afuera el nervio femorocutáneo y por dentro los nervios sacros. La irrigación es por la arteria glútea, rama de la hipogástrica, penetra profunda por los músculos principales y debemos tener como referencia el músculo piriforme en cuanto a la ubicación del pedículo nervioso. Esto es profundo, pero como les dije ahora, aunque ustedes deben conocer la inervación y la vascularización, no vamos a llegar hasta ese sitio. Esta profundidad es de importancia para los que hacen ya más acceso quirúrgico como tal, cuando son prótesis de otro tipo pues, de tratamiento, pero para nosotros es muy profundo, por lo menos para el manejo que yo vengo a proponerles. Pero sí quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Es evidente que todos los músculos tienen relación entre sí y tienen conexión por aponeurosis y por fascias. Esto es muy importante porque así como en la carita hay ligamentos que van de profundo a superficial, en el glúteo también los hay y los podemos aprovechar y los podemos utilizar para nuestras propuestas terapéuticas. Esto es para mostrarles el glúteo mayor, es muy grueso, entonces cuando nosotros hacemos tratamientos, por ejemplo, con hilos, va a ser muy seguro porque no alcanzamos a perforar con la cánula en un músculo de este tamaño, pero también para que miren y tengan en cuenta la distribución de las retináculas, de las fascias profundas y superficiales, que son las que se unen entre sí e incluso pasan los músculos y es lo que nosotros podemos aprovechar cuando hacemos nuestros tratamientos. Lo que les decía ahora de las fascias es muy importante porque así como en la carita también hay paquetes, en el cuerpo también. No todos están estudiados, nosotros como médicos no le damos mucha importancia como a esos paquetes grasos corporales, pero los fisioterapeutas tienen este libro que está aquí al lado, el Atlas Funcional de las Fascias, del sistema de fascias, y es muy interesante ver lo que ellos muestran y plantean y es de utilidad para nosotros cuando queremos hacer propuestas de tratamientos corporales. Recordemos que la retinácula cutis ya está descrita, la utilizamos mucho a nivel facial cuando utilizamos hilos, pero aplica también a nivel corporal. Entonces, en un estudio en Japón describieron esa red de fibras colágenas que van desde profundo, muchas veces desde el músculo, a veces inclusive desde los huesos, y llegan hasta la piel. Esto es importante porque se encuentran implicadas en la etiología de la flacidez. Entonces, a más flacidez es menor la densidad o están rotas esas fibras colágenas y por eso es que nosotros podemos intervenir esta retinácula, por ejemplo, con los hilos, tanto los mono como los hilos tensores, inclusive los hilos fix, que ahorita vamos a hablar de todo eso. Ya apretó más, Dios mío. Uy, para que no me quede tan tensionado para poder. Pena, tuvimos un inconveniente en el audio. ¿Puedes activar tu micrófono, doctora Lina? Ah, es que alguien lo desactivó. Ay, Pip. vale. Ya. Ok. Sí, señorita. Listo. Entonces sigamos, miremos aquí lo que les estaba contando. Hay una fascia superficial y hay una fascia profunda a nivel de la región glútea y están unidas. Si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver en mi cursor, pues en la pantalla, están unidas esas fascias e incluso pasan el músculo por unos septos que son las retináculas que unen las dos fascias como tal. Y estos son los que podemos aprovechar en nuestros tratamientos, por lo menos con los hilos como tal.
Aquí están nuevamente, está la imagen de la fascia superficial, la fascia profunda y la retinácula cutis que las une. Aquí está nuevamente pues en el glúteo. Les estoy mostrando, todas estas son imágenes de los glúteos como tal, del músculo glúteo mayor como tal. Entonces, buscando información e imágenes, ahorita encontré un blog que hablaba de cómo esculpir los glúteos, pues cómo hacer esculturas de glúteos, y me pareció muy interesante porque dentro del blog y la información que ellos mostraban decían, no es que los libros de anatomía no muestran la realidad del glúteo, ¿cierto? No dibujan o no están mostrando en realidad que la forma del glúteo mayor no es la misma que forma el glúteo, la nalga, pues como tal, y ese pliegue interglúteo. Entonces ellos empiezan a evaluar y mirando el libro yo digo, sí, o sea, tienen toda la razón. Nosotros es una forma la que tiene el músculo, pero es otra la que se proyecta desde la parte más superficial. ¿Por qué? Definitivamente porque no es solamente el músculo la que le da la estructura al glúteo como tal. Entonces, desde el arte, desde ese blog que es para escultores, ellos hablan de una banda glútea que presiona el glúteo mayor y crea el pliegue glúteo, perdón. Ojo, este no es el concepto que nosotros tenemos como médicos, ¿sí? No es que sea así esta banda, pero me llamó muchísimo la atención que ellos desde la parte artística y desde la escultura ya estaban viendo, ya están proponiendo que hay algo en esa zona que definitivamente marca la diferencia y es importante tenerla en cuenta, no solamente para una escultura, sino nosotros como médicos estéticos para darle una forma adecuada al glúteo. Y aquí está la respuesta. Este es el estudio que es del 2024. El doctor Lubin y Saijin, no sé pronunciar pues en japonés, chino, no sé qué es eso. Ellos desde cortes anatómicos encuentran en esas disecciones dos patrones del sistema facial superficial en la región del pliegue glúteo, que es muy importante que esos dos sistemas están anclados, están desde la parte más profunda y del trocánter y se va y se extiende hasta la piel. Entonces, si ustedes ven, lo que se logra evidenciar es que en la parte más medial está más condensado y en la parte más lateral tiene que ser más suavizado, que es donde se une con la estructura del muslo como tal. Cuando hay grasa muy abundante, esa grasita hace como un doble pliegue, que no pasa cuando el glúteo es joven y no tiene esa abundante grasita, sino que tiene más retinácula que grasa como tal. Entonces ellos hablan de dos tipos de retinácula. Uno que es cuando tiene más condensación de la retinácula cutis y otro que tiene más condensación de la grasa como tal. Y cuando hay más grasa se ve el glúteo más tóxico. Entonces miren que desde la parte de la escultura ellos ya planteaban esa banda que ya nosotros de este estudio del 2024 sabemos que no es una banda en realidad que vaya de medial a lateral, sino que es una banda que es desde profundo y se superficializa hasta la piel. Entonces, en realidad esa banda sí sale de estructuras óseas, desde el isquion como tal, que es importante también tener en cuenta que muchas veces pacientes que les hacen liposucciones destruyen ese retináculo y el glúteo cae. Y esos son los responsables de la tosis glútea iatrogénica. También a tener en cuenta pues para los que hagan ese tipo de procedimientos. Aquí está en una disección y pues, en un modelo. Entonces miren que aparece en la tuberosidad isquiática y va hasta la piel, miren la distribución y miren en la parte más lateral cómo son las fibras. Entonces es mucho más denso en la zona medial y en la zona lateral
las fibras son más separadas y divididas. Incluso en la imagen de la derecha, que tiene más separación, es porque probablemente tenga más tosis y más cantidad de grasa. Entonces era lo que les contaba ahora. Miren aquí inclusive las fibras rotas en la imagen de la derecha. Entonces, cuando las fibras se rompen, tienen aún más tosis en el glúteo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos recuperar esas líneas, podemos simular con los hilos y podemos hacer un tratamiento adecuado de sustentación del glúteo, teniendo en cuenta esta parte anatómica. Entonces, ¿qué pasa en los glúteos? Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿hay un deterioro en la calidad de la piel? Cuando hay un deterioro en la calidad de la piel, ahí es cuando podemos utilizar bioestimuladores. De hecho, la policaprolactona es un bioestimulador. O tenemos lipodistrofia grasa y los invito a que siempre evalúen este ítem porque hay pacientes que no es que les pues que falte proyección o que tengan poco glúteo, sino que muchas veces el tejido circundante está muy aumentado, entonces primero tengo que darle una adecuada distribución a esa grasa para poder tener una bonita imagen del glúteo, o vamos a tener pérdida de la elasticidad de la piel con colapso del tejido elástico. Aquí también podemos utilizar los hilos. Esto es todo lo que debemos preguntarnos cuando hacemos un abordaje o una evaluación de los glúteos como tal. Y tener en cuenta que hay factores como el cambio en el peso corporal, como la edad, las disfunciones hormonales, en las pacientes que empezamos pues con menopausia, cuando hay lesión de elementos de suspensión, lo que les contaba ahora, posliposucción, cuando hay implantes previos, cuando hay tabaquismos, va a haber una alteración en la calidad de la piel y va a haber también una alteración en el volumen del glúteo. Y tenemos que ser claros con los pacientes porque debemos también modificar o actuar frente a esos factores. ¿Cómo? Hay diferentes formas. Ya ahora están el tratamiento con hormonas bioidénticas, la asesoría desde el peso corporal, los tratamientos de reducción, quemadores de grasa. Por ejemplo, a mí me gusta el Aqualix, lo utilizo mucho. Si tenemos obviamente la lesión de los ligamentos o de los elementos de suspensión, los hilos, ¿cierto? Todo eso tenemos que empezar a planteárselo a nuestro paciente para hacer definitivamente un tratamiento integral. Y recuerden que históricamente también hemos hecho mesoterapia con vitamina C, con péptidos, con aminoácidos, con ácido hialurónico de hidratación. Todo eso me sirve. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, a la vez que pongo mi hilo y que hago una bioestimulación, le doy a la matriz extracelular los implementos, los elementos, toda la información que requiere para que ese colágeno sea definitivamente de buena calidad y tenga un buen resultado. Aspectos fundamentales, obviamente la elección adecuada del paciente, mirar la semiología, lo que nos va a mostrar el glúteo, vamos a utilizar el material adecuado. No les estoy diciendo que solamente el hilo es el material adecuado, miren lo que les dije desde el principio. Tenemos que mirar si vamos a intervenir en tejido graso, si vamos a intervenir en bioestimulación, si vamos a hacer una reestructuración de la piel, todo eso es el material adecuado y la técnica adecuada, así como un orden adecuado para poder que definitivamente el paciente vaya viendo resultados. Tener en cuenta no solamente que la anatomía es diferente según la etnia, creo que tenemos colegas de otros países, es muy importante tener en cuenta la etnia que en el momento tiene mi paciente que yo voy a intervenir y las necesidades y expectativas que se deben tener en cuenta, porque una paciente caucásica probablemente nunca va a lograr un glúteo de los que tienen los pacientes pues de color, ¿cierto? Un Fitzpatrick 6 definitivamente no se va a lograr, ¿cierto? Entonces hay que tener una expectativa según la etnia y según lo que podemos lograr de forma realista. Y lo otro, que ahora también es muy común, intervenir hombre o mujer. Hay diferentes estructuras anatómicas que se comprometen y que sobresalen obviamente en la nalga femenina y en la nalga masculina. Miren, por ejemplo, en la región sacra, el rombo de Michaelis es visible en la nalga femenina, pero la masculina no la tiene. ¿Por qué? Porque el patrón de grasa es diferente en la nalga femenina y en la nalga masculina. Entonces, todos estos aspectos son los que debemos tener en cuenta en el momento de intervenir los glúteos. Cuando anoten en su historia clínica, también es importante empezar a hacer
una descripción adecuada para tener una técnica adecuada. Entonces, si vamos a dividir por tercios la nalga, el tercio superior, medio e inferior. Si vamos a hablar de las regiones, entonces región interna o región externa o región subglútea. Y esto es lo que vamos a empezar a consignar en la historia clínica como mapa de estrategia mental para poder hacer el tratamiento. Entonces, cuando ustedes busquen en la literatura, van a encontrar que desde cirugía plástica hay diferentes clasificaciones para poder hacer esas evaluaciones anatómicas, que tienen en cuenta el marco óseo, obviamente el músculo glúteo mayor, la grasa subcutánea y la piel como tal. Eso lo debemos nosotros que tener en cuenta también. Entonces, van a identificar en esta clasificación que es del 2006, entonces tienen estos 3 puntos de referencia que son importantes para hablar de la forma del glúteo. Entonces vamos a hablar del punto A, que es la zona lateral superior de la cadera, el punto B, que es la zona lateral de la pierna, y el punto C, que es la zona glútea media, ¿sí? Esto me sirve para especificar la forma del marco glúteo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces, lateral superior de la cadera, el punto A es la zona más sobresaliente, igual el punto B es la zona más sobresaliente del muslo lateral, pero en el punto C es donde hay gran diferencia y es la que nos va a dar también la explicación de ese marco glúteo. Entonces, como les decía, el punto C me ayuda a diferenciar si la nalga es redonda a si la nalga es cuadrada. Entonces, si es redonda, tiene exceso de grasa en ese punto C. Ahí ese punto C llenito me habla de una nalga redonda. Pero si el punto C es con huequito, entonces la vamos a clasificar en una depresión media, moderada o severa. ¿Por qué es importante esa clasificación? Porque nos va a dar la pauta de tratamiento. A veces vamos a necesitar intervenir el punto A, por ejemplo, con esas quemadores de grasa o con criolipólisis, lo que ustedes hagan. Y muchas veces vamos a necesitar rellenar ese punto C, que muchos de las pacientes buscan rellenar el punto C. Entonces, a tener en cuenta, pues, este puntico como tal. Cuando hacemos la conexión del punto A, B y C, no, perdón, A, B de cada lado, entonces va a haber ciertas formas que me dan el marco. Entonces, si ven la primera imagen, es un glúteo en forma de A, que es que el punto B es más prominente, punto A no es tan prominente, es normal, no tiene lipodistrofia, y el punto C es lo que nos va a dar la diferencia entre si es redondo o cuadrada, pero ahí se ve más llenito. El glúteo en forma de V, si ven, el punto A es la zona que está más prominente. En el glúteo cuadrado, lo que hablábamos ahora, A y B están iguales, pero la C está deprimida. Y en el glúteo redondo, miren que la C es más llenita. Entonces, esas diferentes formas de glúteos también nos sirven para consignar en nuestra historia clínica y determinar cuál va a ser el tratamiento con el cual debemos iniciar nuestra intervención. Aquí hay otro estudio del doctor Avendaño en el que analizó 800 mujeres latinas, no son pacientes caucásicas, son latinas, entre 16 y 54 años, por un periodo de 7 años. Miren que es una N bastante significativa. Y él propone que es muy importante primero hacer una definición del contorno glúteo para después hacer una intervención en cuanto al volumen y la distribución. Entonces hace esta otra clasificación y es que él nos dice que hay zonas de lipodistrofia. Entonces la zona 1 la clasifica en la región sacra, que es la región inferior pues, de la espalda. La zona 2 es la región glútea superior lateral y flanco, que esa en la otra clasificación era la A, ¿cierto? El punto A. La zona 3 es la zona externa medial, que corresponde a la inserción muscular, que esa es como si fuera el punto C de la otra clasificación. La zona 4, en la parte externa inferior, que es el trocánter mayor, es equivale al punto B. Entonces miren que él tiene esta clasificación diferente, por eso les decía que hablaban varias clasificaciones. Nosotros podemos utilizar la que queramos utilizar, pero esta clasificación específica me habla más de lipodistrofia como tal. La zona 5 habla de los lados interno y posterior del muslo y la zona 6 en la proyección glútea como tal. Entonces, él
propone esta clasificación de lipodistrofias. Me parece un poquito complicado, pero para mí es útil es que ustedes puedan mirar y puedan determinar, según el tipo de glúteo, dónde deben intervenir y si van a intervenir con el quemador de grasa o con la criolipólisis, que es la primera zona que deben intervenir. Entonces, si ustedes ven en la clasificación de las lipodistrofias, la más predominante es la 3, que es la que está comprometida en la zona 1, que es la zona sacra, en la zona 2, que es la que equivalía al punto A, y la zona 5, que es la región de abajo del muslo, lo que llamamos pues como el bananito. Entonces, esa es la principal, la más común en las mujeres latinas y es la que nos podría indicar si vamos a iniciar con pues moldear el contorno en cuanto a grasa, dónde debemos empezar nuestro tratamiento. La lipodistrofia tipo 5, pues ya sí es bastante iatrogénica, es así, considero que no sería de nuestra competencia, sino que es más de un manejo quirúrgico. En cuanto al patrón de localización de la grasa de los paquetes grasos, esto tampoco está descrito dentro de los libros de medicina, pero cuando uno interviene y tiene experiencia pues, en la intervención en el tejido de la grasa, se da cuenta que es muy similar a los paquetes de grasa que nosotros tenemos identificados o en las regiones donde se acumula más. Entonces miren que el glúteo femenino pues tiene más distribución en la nalga, en la región sacra, en la zona A que hablábamos ahora, en el punto A, en la cara lateral del muslo y la banana, que es el pliegue debajo del glúteo. Pero el hombre no tiene esa misma distribución, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a intervenir glúteos masculinos. El hombre predomina mucho más el músculo que la grasa, pero es muy importante esa grasa medial. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar la forma al glúteo en el hombre. A ellos generalmente lo que aumenta y si podemos intervenir es en los flancos, que es lo que ellos llaman las agarraderas, ¿sí? Que ellos sí tienen un aumento de volumen importante y cuando quieren que se vea más el glúteo, debemos bajar primero esa zona suprailíaca para que dé mejor forma al glúteo. Cuando queremos aportar volumen, que eso también es importante, hay muchos pacientes que nos preguntan es por volumen. Entonces hay que tener en cuenta la fosa supratrocantérica, o sea, la zona 3 del autor, que es el punto C, que ya lo hablamos ahora, la depresión isquiática, la proyección del glúteo en la zona media, que es la zona 4 y la tipo A de la lipodistrofia en las clasificaciones del autor anterior. Entonces, esas son las zonas que podemos nosotros aportar volumen. Obviamente aportan volumen con lo que ustedes tengan experiencia. Los que apliquen ácido hialurónico corporal lo pueden hacer. A mí en particular me gusta más hacer hilos monofilamento. Me encantan los hilos porque sí dan volumen. No es un volumen exagerado, pero ayuda bastante, igual que los hilos fix. Y tener en cuenta que la indicación de la prótesis glútea es cuando se necesita una proyección de más de 2 centímetros de manera localizada y concentrada en alguna de las zonas de la nalga. O sea, la prótesis como tal solo va a modificar la proyección, pero también hay pacientes que son candidatos para esa proyección. Yo no hago prótesis, obviamente en ese momento se remite al paciente, pero sí podemos trabajar con hilos monofilamento o con los bioestimuladores o el ácido hialurónico, si ustedes lo prefieren, pero les estoy dando es la idea para que empiecen a hacer su mapa mental de cómo van a intervenir en sus pacientes. En cuanto a la tosis glútea, deben tener, esta fotico es de mala calidad, pero en realidad no encontré otra que me la definiera así como la quiero definir y es tener en cuenta que en la tuberosidad isquiática y hacia arriba, que se une con la espina ilíaca posterior superior, eso me forma la línea T y así lo van a encontrar también ustedes en los estudios. Y lateral a ella, lateral externa, que pasa casi que por la mitad del glúteo y del muslo, encontramos la línea M. Esas son las dos líneas con las cuales yo voy a clasificar la tosis glútea de mi paciente. Entonces, cuando no hay tosis, cuando el paciente está perfecto, cuando la lineecita del surco del glúteo escasamente me va a llegar a la línea T. Ahí no hay tosis, es un glúteo perfecto.
El grado 1 es cuando hablamos de una pretosis mínima y es cuando la lineecita, el surco, llega hasta la línea T y la sobrepasa levemente. El grado 2 o pretosis moderada es cuando no solamente pasa la línea T, sino que llega hasta la línea M. El grado 3 es una pretosis limítrofe y es cuando sobrepasa la línea M. La tosis verdadera es cuando no solamente la sobrepasa, sino que ya llega hasta el lateral. Y el grado 5 es cuando hay una tosis disfuncional, que miren ya cómo se pierde la calidad de los ligamentos y el glúteo se ve absolutamente caído. Esto también para tener en cuenta y es el movimiento de los músculos, que ahora también se los decía. Muchas veces las pacientes, más que grasa, tienen es una tosis del glúteo como tal. Y a tener en cuenta, deben evaluar muy bien las pacientes que tengan antecedentes de aplicación de biopolímeros. Recuerde que si la paciente tiene biopolímeros, uno se sospecha por la halogenosis iatrogénica, se alcanza a ver cambios en la piel. Dos, son pacientes que el biopolímero muchas veces se desplaza hasta la región sacra y da volumen. Tres, el peso no le permite a la retinácula cutis de la fase superficial hacer ese sostén adecuado, entonces son glúteos que son muy evidentes en su tosis cuando tienen ese peso adicional. Cuando planteamos los objetivos en el tratamiento de los glúteos, entonces vamos a mirar si hay pérdida del volumen. ¿Dónde está esa pérdida del volumen? Aquí, por ejemplo, tenemos una pérdida severa en el punto C. Vamos a hablar si hay caída del tejido, lo que hablábamos ahora de la tosis del glúteo. Esta, por ejemplo, es una tosis grado 3. Si hay exceso de grasa, perdón, es más grado 2, porque creo que sobrepasa levemente la línea M. Si hay exceso de grasa, miren que no es que el glúteo esté tóxico en esta imagen, sino que cintura y abdomen está muy por encima de lo adecuado. Entonces ahí podemos medir también el índice cintura-cadera, que lo ideal es de 0,7, o si falta proyección. Entonces estos son los objetivos cuando nosotros hablamos a nuestro paciente que nos está buscando porque quiere mejorar su glúteo. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Tener en cuenta también que hay depresiones que muestran belleza. El glúteo no es absolutamente plano. Entonces hay características que nos dan belleza, como el hoyuelo de Venus. Eso pues es bonito y hay que explicárselo al paciente. Una leve depresión subtrocantérica, que era el punto C que habíamos hablado ahora, y el pliegue como tal del glúteo. ¿Sí? Entonces, también tener en cuenta esos punticos para explicarle al paciente que son depresiones leves y que hacen ¿Cómo parte ven? de la anatomía de Ay, no, belleza luego del glúteo. Tener en cuenta también que hay un incremento en las intervenciones quirúrgicas. Las pacientes cada vez más buscan alternativas que tengan menos riesgos a esos eventos adversos como el linfoma anaplásico de células gigantes o el síndrome de Asia. Entonces aquí tenemos una oportunidad con los hilos que van a hacer una bioestimulación. No solamente los hilos, sino como les decía ahora, por ejemplo, nosotros también tenemos Clardy o el que ustedes quieran elegir. El Clardy tiene PRN y nos va a ayudar, y ácido hialurónico, pues no reticulado, es ácido hialurónico lineal, que nos va a ayudar a darle a la matriz extracelular esa condición adecuada para que el fibroblasto pueda hacer una adecuada estimulación sobre colágeno y tener buenos resultados. Este concepto es importante y es el manejo de estructuras anatómicas con efecto dinámico, inclusión de artificios técnicos para generar retención de elementos de suspensión del glúteo. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos buscar cómo hacer que el glúteo mejore, pero que se vea natural, que cuando se mueva el glúteo se vea bonito, se vea, no pues como las prótesis pues que se les mueven en el glúteo y eso se ve horrible porque es evidente la prótesis ahí puesta, sino que nosotros como médicos estéticos podemos hacer ese
manejo de forma más natural, que el glúteo sea muy bonito, que le podamos dar al paciente ese acompañamiento para el mejor tratamiento y tengan en cuenta que no es solamente ponerle hilos, por ejemplo, una tecnología HIFU que nos les ayude a mejorar el tono muscular es también importante si ustedes identifican que hay ese tipo de problemas. Podemos ofrecerles técnicas menos costosas que permitan una recuperación rápida, sin alergias, sin rechazos, con estimulación del colágeno propio y que respete la integridad anatómica para que pueda perdurar el efecto que yo estoy buscando con mi tratamiento. En el caso de los hilos PDO, que específicamente es lo que les vengo a contar hoy, porque ya les hablé cómo sería el manejo integral con otros dispositivos, las PDO es una polidoxanona, es un homopolímero de la paradioxanona, que es un biomaterial que no es nueva, lleva muchos años en el mercado, se utiliza en cirugías como a corazón abierto, como cirugías a nivel intestinal y que nos va a ayudar a hacer una matriz extracelular artificial. O sea, vamos a hacer un andamio para que el fibroblasto empiece a producir colágeno y pueda hacer esa andamiaje, esa forma natural y estructurada y de un colágeno de buena calidad. Tengan en cuenta que la polidoxanona tiene un efecto mecánico y químico. No es solamente el efecto mecánico de los hilos cruzados o de las espículas que están sosteniendo, no. También tiene una quimiotaxis de macrófagos, de neutrófilos, que los que me van a hacer es un estímulo sobre los fibroblastos para que empiecen su producción de colágeno y elastina. Permite fijar moléculas a la superficie, proporciona un soporte físico para efectos biológicos, o sea, de esas células que yo estoy estimulando. Es altamente flexible, absorbible, biodegradable, es el que menos reacciones de alergia tiene. No se han reportado casos de reacciones alérgicas en realidad a los hilos PDO de polidoxanona solita como tal. Genera es muy poca respuesta inmunológica, pues como tal, como les estoy diciendo, y se podría potenciar con los productos de mesoterapia de ácido hialurónico, como les expliqué hace un ratico. Tener en cuenta que nosotros como Hans Biomed, nuestros hilos están diseñados o están permitidos por el INVIMA como un dispositivo médico tipo 3, pero es para uso facial. ¿Por qué se los advierto? Porque todo esto, recuerden que desde el principio se los dije, inició pues porque nosotros como speakers tenemos ciertas curiosidades y empezamos a jugar o a utilizar en nuestra mente pues a darle otros usos a los hilos y por eso empezamos a evaluar y a estudiar y a mirar qué otros posibles usos se puede dar a estas tecnologías. No quiere decir pues que no sean utilizados a nivel mundial en glúteos, sí se utiliza a nivel mundial de glúteos, pero obviamente el INVIMA, por lo menos en Colombia, lo tiene para el uso facial. Nuestros hilos, pues rápidamente tienen la ventaja de ser hilos moldeados, no son cortados, lo que los hace más finos, los hace más duraderos, más resistentes, son capaces de cargar un tejido mucho más pesado con menos pérdida pues del sostén que estamos proponiendo. Pero no solamente eso, sino que ellos han sido elegidos como tecnología de avanzada en Corea y tienen estudios que no son del laboratorio, pero que los investigadores eligen los hilos MINT para hacer estudios y propuestas terapéuticas por su nivel de confianza, por su seguridad y por su resistencia como tal. Para los hilos, pues la región glútea, dentro de mi experiencia, yo utilizo los hilos Fine, que es la tecnología de abajo a la izquierda, los hilos Fix y los hilos Mono. Serían los que yo utilizaría para hacer un levantamiento de glúteos. Sin embargo, dentro de todo el portafolio del laboratorio, pues se pueden utilizar de los otros específicamente con ciertos objetivos porque ellos tienen un estudio que ahorita se los voy a mostrar que se llama Autolifting Biológico y ahí podemos pensar en cualquiera de las otras referencias. En cuanto a los hilos monofilamentos,
Hay muchas técnicas de aplicación. Ustedes vieron ahora una que es una paciente mía, poniéndole en los cuadrantes superiores del glúteo, porque me interesaba dar más volumen en ese cuadrante superior. Pero si ustedes ven, estas son otras técnicas que utilizan mis colegas speakers, en los cuales hacen esos círculos y hacen la aplicación de los hilos para lograr pues un sostén importante o una mejoría en la calidad de la piel. Este glúteo como tal, miren que no tiene una tosis importante, que llega hasta la línea T, es una pretosis, pero los hilos con toda seguridad le van a dar mucho más proyección a ese tejido que ya es bonito, entonces va a mejorar muchísimo. Entonces los hilos monofilamento tienen como ventaja menor efecto de retracción, menor complicación, menor pinzamiento del tejido, más seguridad para el paciente y la precisión en la aplicación. Yo les cuento que yo no, pues una vez me presté para un taller de un poliláctico y tuve secuelas y formé granulomas en los glúteos con manchas en uno de mis glúteos y eso pues no mejora fácil. Entonces, dada esa experiencia, yo por eso no aplico los polilácticos en glúteos y me gusta más utilizar los hilos. Sin embargo, hay colegas que lo utilizan con buena respuesta. Yo los invito a pensar y algo que hablábamos hace poquito con un doctor dermatólogo y es que cuando hablamos de la piel a nivel facial y a nivel corporal, eh, embriológicamente es diferente su inicio, su evolución, ¿cierto? A nivel facial, recuerden que es neuroectodermis y a nivel corporal es de la mesoderma, del mesodermis, ¿sí? Entonces, por eso pueden responder algunos bioestimuladores diferentes a nivel facial que a nivel corporal, para que lo tengan en cuenta y lo investiguen si su uso va a ser de bioestimuladores. ¿Qué pasa luego de implantados los hilos PDO? Hay migración de leucocitos, células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, mastocitos. Del día 4 al día 7, activación de macrófagos y fibroblastos. Del 7 a 10 hay tejido fibroso blando y fibras de colágeno formando bases de tejido conectivo engrosado. Em, Cuando hay espículas, este efecto es mucho más intenso en las zonas donde hay espículas y donde se entrecruzan los hilos. Posteriormente se van a disminuir los fibroblastos, pero ya hay un anclaje de esas fibras alrededor del hilo, ya hay una producción de colágeno, ya hay una producción mínima de elastina, muy mínima, y empieza la degradación del hilo. Y tener en cuenta que el hilo monofilamento se pone superficial porque puede hacer una adipositolesis cercana pues al implante del dispositivo. Pero esto también favorece los procesos de remodelación, porque ya hablamos que tenemos que hacer una intervención sobre esas lipodistrofias como tal. Hasta el día 90, después de la implantación del hilo, es cuando empieza ya posteriormente a perder sus propiedades físicas iniciales, empieza a haber hidrólisis, antes no hay hidrólisis del hilo, ya se sabe inclusive que poner ácido hialurónico con los hilos no los hidroliza, tiene que ser con el tiempo y después del día 90 se empieza a fisurar inicialmente la parte más superficial, la parte externa, y ya pues va perdiendo su fuerza en la tensión en un 50%. Pero ¿qué queda? El colágeno, las fibras de colágeno y que queda pues alrededor del hilo como tal. Y eso se puede ver inclusive ecográficamente. Bueno, las fibras de colágeno que se acaban de producir se fusionan con los tabiques de tejido conectivo preexistentes y esos puentes de neocolágeno con esos tabiques naturales van a garantizar esa duración del efecto, pues que va a ser más o menos entre 8 y 12 meses. Posteriormente la cápsula fibrosa se disminuye, se debilita, se empieza a ver esa degradación y por eso es que ya ese hilo y ese colágeno después de 12, 18 meses, pues no va a durar más, ¿cierto? Ya empieza el proceso de degradación natural de cualquier colágeno corporal. Y por eso es que es importante que ustedes asocien los hilos a productos de mesoterapia, como les está diciendo ahora, que disminuyan la formación de metaloproteinasas y que ayuden a conservar el neocolágeno como tal. Bueno. El hilo está demostrado que estimula
que aumenta los niveles de colágeno tipo 1 y el factor de crecimiento transformante beta 1, que son los que estimulan esa producción de colágeno. Esto ya se los dije. Y esto es lo nuevo que plantea este estudio, que también es del 2021, es un estudio reciente, y es que si ustedes entrecruzan los hilos, cuando el hilo, pues ese entrecruzamiento se va a producir 5 veces más colágeno, pero no solamente en el entrecruzamiento, sino en el hilo que está entre uno y otro espacio, o sea, entre, no sé si me ven el cursor, entre este y este espacio, aquí en este hilo, se produce 3 veces más colágeno. Y en el entrecruzamiento como tal se produce 5 veces más colágeno. Entonces, por eso la propuesta es entrecruzar los hilos. Y eso es muy importante. Y eso es lo que nosotros llamamos autolifting biológico. Recuerden, no es solamente el efecto mecánico del hilo, sino el efecto biológico y bioquímico que hace un efecto de contención. Por eso hablamos de autolifting biológico y eso garantiza que dure más ese efecto que nosotros estamos buscando en mi paciente. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los hilos? Los que ya los han utilizado, entonces puede haber hinchazón, puede haber hematomas, molestias en el sitio de inserción que duran algunos días, pueden haber retracciones, pero las retracciones están asociadas más al inadecuado uso y a la inadecuada elección del sitio de ingreso o incluso no poner el hilo, pues cuando entramos con la canulita a 90 grados para poder evitar el pellizcamiento de esa parte inicial de la dermis. Entonces, implica que si quieren utilizar hilos, estén bien capacitados y estén bien direccionados en cuanto al uso como tal de la cánula y del hilo. La formación de nódulos inflamatorios por reacción a cuerpo extraño es muy raro, pero podría pasar. Puede haber biofilm si no tenemos una adecuada asepsia. Extrusión también. Para evitar la extrusión también se utiliza el entrecruzamiento de hilos. Retracciones superficiales si queda muy superficial en la dermis. Y es muy importante tener en cuenta que a las pacientes cuando hacen este tipo de tratamientos en glúteos se le debe especificar que no puede hacer ejercicio físico por un mes y evitar las zonas húmedas por lo menos 15 días. Esto es importante como instrucción para mi paciente. En cuanto a la evidencia ecográfica, entonces este es el doctor Leonard Pacheco, que ha sido cómplice en muchas de mis dudas y mis investigaciones como tal, en las preguntas que se me ocurren. Entonces, con él hemos hecho evaluaciones ecográficas de esos paquetes y de esas fascias que separan estos paqueticos y que pueden ser utilizadas para el protocolo de tratamiento. Entonces, cuando yo hago ecografía, me permite evaluar el tejido, hacer una guía del trayecto, minimizar las complicaciones, hacer un monitoreo en tiempo real, tener mayor precisión en mi aplicación y obtener resultados más naturales. Siempre tener en cuenta lo del volumen y la elevación y el uso de técnicas combinadas. Este estudio, esa propuesta como tal, finalmente no fue adecuada la propuesta que ellos plantearon y no obtuvieron pues como un buen resultado, entonces lo abandonaron, pero han habido muchos otros estudios como este de los hilos búlgaros que planteaban esos 3 puntos y ellos pasaban con una cánula que era pues circunferencial, pues era como una cánula curva gigante, amarraban esos 3 puntos, pasaban pues de B a C y amarraban en B. ¿Qué pasaba? Que las pacientes cuando se sentaban sentían un dolor muy intenso porque esa fascia de la zona sacra es muy delgadita, mide 4 milímetros. Entonces, hacer cualquier tipo de nudo ahí, especialmente en ese que era sosteniendo todo ese tejido, puede generar dolor. Entonces, los hilos búlgaros, no sé si alguno aquí todavía los utiliza, pero entraron en desuso como tal. Cuando yo planteé la propuesta terapéutica así, pues teniendo en cuenta toda esta información, utilicé sí el punto del sacro, pero con los hilos fine,
utilicé también por ecografía el límite, pero desde afuera de los ligamentos de las fascias del glúteo, como que ahorita se las voy a mostrar, e hicimos un diseño de exactamente por dónde pasaban esas fascias, que era lo que yo iba a utilizar para el tratamiento con los hilos fine y con los hilos fix. Por ecografía se puede comprobar lo que le hablábamos al principio de la unión de la fascia superficial y la profunda por esa retinácula cutis. Entonces, si ustedes ven esta imagen propuesta pues del libro de las fascias, que era lo que les estaba mostrando ahora, coincide exactamente con la ecografía. Entonces ahí está la fascia superficial y profunda, la unión en la retinácula cutis que va hasta la piel y el tejido celular subcutáneo, obviamente. Esto fue lo que empezamos a marcar y a mirar en la paciente. Entonces, miren que es muy similar a los paquetes de grasa que vimos en las diapositivas anteriores en una mujer, ¿sí? Entonces, miren el paquete de grasa del glúteo que estaba planteado, pero hay lateral aquí una separación, una fascia donde yo me puedo apoyar. Recuerden que aquí está la aponeurosis del tensor de la fascia lata con el glúteo mayor y el glúteo medio. Entonces, esa aponeurosis la puedo utilizar porque se va a superficializar, casi que respeta las metámeras y van hacia la piel. Y miren que la grasa medial es donde yo voy a respetar esa zona, que solamente voy a intervenirla con hilos monofilamentos si lo requiero para reforzar lo que hablábamos de la fascia superficial, que les mostré que era la responsable de formar el pliegue del glúteo. Entonces, teniendo en cuenta estas referencias, fue que planteamos hacer el tratamiento con hilos tensores. Bueno, entonces aquí está nuevamente el glúteo. Esta es la región sacra que mide 4 milímetros en espesor. Aquí están las fascias por las cuales yo empecé a pensar cómo podría intervenir para levantar el glúteo. Y aquí está la propuesta terapéutica que surgió de ese estudio. Entonces, desde la región sacra, mandamos hilos fine hacia la región de la parte central del glúteo, casi que si yo siento a la paciente donde da el puntico exacto, donde la paciente se sienta, entonces mando ese hilito fine hacia allá, uno a cada lado, los anudo y ese nudito lo mando también para la región del sacro. Desde el lateral, entonces pongo también puntico desde afuera de ese ligamento porque esos dos hilitos son los que me van a tensionar o a levantar el tejido glúteo como tal. En este caso, esta paciente no tenía mucha grasa, entonces con esos hilos fine como tal podía ser suficiente, pero una paciente que tenga más grasa, pues obviamente va a necesitar más hilos y entrar más hacia el lateral. Los rojos que ustedes ven es propuesta terapéutica con FIX. ¿Por qué con FIX? Porque recuerden que el FIX es el que me va a hacer el entrecruzamiento para lograr el autolifting biológico y eso me va a permitir no solamente sostener o soportar el tejido que yo acabo de levantar, sino que se garantice la mayor producción de colágeno cada que se entrecruce con los otros hilitos. Y si ustedes ven en la ecografía de arriba, muestra el tejido celular subcutáneo, muestra la entrada de la cánula y cuando saco la cánula, esta lineecita que se muestra abajo, ondulada, es la tracción que está generando el hilo ya aplicado y sosteniendo el tejido. Entonces se logra la tracción, se logra el levantamiento y miren que ahí se puede observar el hilo como tal. Entonces, este es el antes, aquí está el post inmediato, la línea azul no la hice yo, esa no estaba ahí, y aquí está el resultado a los 8 días, logrando un levantamiento, una mejoría de la línea del glúteo, debajo del glúteo, y miren que se ve un poquito más rellenito el punto C como tal. Aquí está a los 2 meses y aquí está a los 3 meses con un buen resultado y una paciente satisfecha. La paciente en realidad estaba muy satisfecha con el tratamiento. Aquí está en el post inmediato del lateral como tal.
Aquí está antes, posinmediato, 2 meses y 3 meses en una vista lateral, donde también se evidencia una mejoría del pliegue subglúteo y un levantamiento y mayor volumen. Entonces, estos son casos que les traigo a ustedes para que evaluemos y para que sea pues como un ejercicio práctico entre todos. No sé si alguien uno quiere participar, si ustedes ven este glúteo, aquí está pues ya la clasificación. Entonces, un glúteo en forma de A, miren que el punto A, B y C coinciden con los de la imagen. Tiene un grado cero, o sea, no tiene tosis como tal, porque el surco, pues ahí está parada de forma como a un ladito, pero el glúteo no tiene esa línea que sobrepase la línea T y tiene depresión de Venus, tiene una depresión trocantérica aceptable, bonita, y una depresión aquí en la zona infraglútea también bonita. Entonces, este es un glúteo como tal que yo por lo menos no le pondría los tensores, pero podría ayudarle a mejorar celulitis, flacidez con hilos monofilamento acompañado de un tratamiento de aminoácidos o péptidos o polinucleótidos que le ayuden a mejorar aún más la respuesta al hilo como tal. ¿Quién quiere arriesgarse a hacer la evaluación de este glúteo? Y lo vamos hablando entre todos. Doctores, ninguno. Bueno, entonces aquí, este glúteo tiene una característica y es que hay una asimetría en ambos pliegues, si se alcanzan a ver. Entonces hay aquí un doble pliegue en el glúteo izquierdo y un solo pliegue en el lado derecho, que casi que llega hasta la región lateral. Y miren que tiene una falta de proyección importante en la vista lateral del glúteo. Entonces, podríamos hablar que es un glúteo redondo porque el punto C está llenito. Miren que no hay una deficiencia de grasa en el punto C, pero hay un grado 3 con una pretosis limítrofe. Miren que sobrepasa la línea M, hay grasita en la zona 4 y una falta de proyección. Arriba en el flanco es donde está la grasita aumentada, pero hay una falta de proyección en esta zona 4. Entonces, esta es una paciente que probablemente primero requiere una radiografía para mirar aquí porque hay doble pliegue o investigar si se sometió a una lipólisis previa que le generara un daño aquí del sistema eh, que une la parte la protuberancia isquiática con la piel, entonces podría tener daño en esos ligamentos y ser un daño iatrogénico, o podría tener un acortamiento de la extremidad, entonces esa parte también la tendríamos que intervenir. Esta otra evaluación es de un glúteo en forma de A. Miren que tiene una petosis mínima, sobrepasa la línea T y probablemente sea un paciente que lo primero que tengo que hacer es intervenirle la grasa en la región lateral del muslo, porque tiene un poquito de esa grasita en la zona, en el punto B, y podría utilizar hilos monofilamento para mejorar y bioestimular la piel. Un levantamiento como tal no requiere y probablemente con los hilos monofilamentos sea suficiente para mejorar el glúteo de la paciente. Sí, así no vendría. Bueno, este es otro glúteo también en forma de A, pero miren que tiene en el punto A un aumento en la grasa, A las igual en el 7. punto B. Entonces, si yo quiero intervenir este glúteo, primero tengo que tratar la lipodistrofia que tengo para poder mejorar luego la tosis, porque si tiene una tosis verdadera, grado 4, miren que sobrepasa y casi que llega a la región lateral del glúteo, tiene buen volumen, pero al estar tóxico, pues obviamente se pierde. Entonces eso lo debo mejorar, pero lo inicial es mejorarle la lipodistrofia grasa que tiene.
Mientras tanto, podemos poner también los monofilamentos, ponerle tratamiento de esa grasa localizada, mejorar con mesoterapia, con PRN, para poder pues mejorar esa piel y ya prepararla para el Tiene levantamiento del madrugada glúteo medio como tal. frito. Entonces tiene una lipodistrofia tipo 4. Miren las zonas donde se ve la lipodistrofia. Hasta aquí, doctores, es la conferencia que tenía para compartirles. Muchas gracias por su atención. No sé si de pronto tienen preguntas. Voy a abrir la cámara. No, buenas noches, mucho gusto, Hola, ¿cómo estás? Nanda, muy bien, muy buena charla, excelente la explicación y lo más importante porque tenía muchas dudas era con el uso de los vectores, sobre todo cuando hay TOTSI. Yo comienzo a jugar con las manos y lo que Ajá. hago siempre es coger el lápiz y comenzar a hacer sustentación y voy elevando. Digo, bueno, aquí debo elevar, acá debo hacer, pero siempre que hay buen volumen, por lo general siempre voy a tener TOTSI. Entonces, los monos no le faltan a nadie porque siempre hay que mejorar calidad de piel, siempre, El ¿sí? mono no se le niega a nadie. A ninguno, sí. Pero cuando yo voy a hacer el reposicionamiento de volumen, ¿cuál es el temor? Esa parte C, que yo elevo el A y Ujú. siempre me queda la depresión en ese punto. Entonces yo me voy hacia el A y saco, juego con los vectores. Para yo Ajá. rellenar ese C, ¿lo has combinado en algún momento con plasma? ¿Has usado algo para voluminizar? Era lo que hablaba ahora. Lo puedes utilizar con plasma. Yo no utilizo plasma, utilizo los hilos monofilamentos, ¿sí? Pero también le puedes poner polinucleótidos, ¿sí? También te van a servir. Monofilamentos con polinucleótidos. Pero ten en cuenta que si ese punto es muy deprimido, entonces, a ver, voy a intentar devolverme. Sería interesante que mires si es que la lipodistrofia que tiene en zona A y zona B, sí, zona A y zona B es tan importante que tienes que intervenirla, ¿sí? Entonces, a veces cuando son glúteos muy pesados, lo primero que tienes que hacer es bajar un poquito esa lipodistrofia. Ya te la voy a mostrar aquí en los paquetes de grasa. Espérate, eres, porque es importante. Ay, Ujú. no me dio. Espérate, yo vuelvo y la comparto. No me devuelve. Porque es muy importante esa intervención. O sea, piensa siempre primero en primero disminuir el tejido que te puede dar mucho más flacidez y mucho peso, ¿sí? En la zona de los puntos A y en el punto B como tal. Primero disminuye un poquito esa zona para poder que los hilos te levanten, los tensores, porque ten en cuenta, no sé si estás viendo, espérate un momentico, Pipe, ayúdame cómo me devuelvo de forma efectiva. Doc, ahí al lado de la flechita donde le estás oprimiendo, Ajá, vas a la derecha hay como unos cuadritos, al lado de la lupa, al lado izquierdo de la lupa. sí, ok. Ahí buscas la presentación más. Ah, esto está correcto. Muy bien. Hola, Doc, qué pena, me quedé sin señal. Yo estoy. Ah, pero aquí estoy, perfecto. Espérate un momentico, yo busco aquí. Mira, Doc, que estás viendo la diapositiva, Sí. ¿sí? Entonces, si tú tienes punto A, que es la grasa de arriba, y punto B, que es la grasa de abajo, míralo en el lateral. Esa separación entre los paquetes de grasa te van a servir para poder hacer la tensión del hilo. Pero para que no te quede depresión, debes disminuir un poquito esa grasa del punto A y del punto B, ¿sí? Ok. O sea, es como pulir esa lipodistrofia primero para después hacer la tensión adecuada con los hilos y siempre utilizándolo desde esa zonita, desde el lateral, porque recuerda que en las diapositivas hablamos de la aponeurosis del tensor de la fascia lata que se va hacia superficial por las retináculas y llega hasta la piel, ¿sí? Entonces, Sí. eso coincide con las metámeras y con esos paquetes de grasa. Entonces, utiliza tu punto de entrada siempre por fuera de lo que te está mostrando esta diapositiva como grasa de la nalga, como la bolita central, siempre desde afuera para poder lograr sostener ese paquete graso, pero siempre interviene primero en la lipodistrofia grasa
del contorno del marco del glúteo, que es lo que te está evitando tener una mejor respuesta y una mejoría visual frente al glúteo como tal. Porque el punto C puede estar deprimido, ¿sí? Porque además la depresión subtrocantérica nos han dicho siempre que retrae, ¿cierto? Pero si yo bajo el contorno de punto A y punto B, me va a dar una imagen mucho más redonda del glúteo y ahí sí puedes poner hilos monofilamentos, O sea que ¿sí? termino disimulando el punto C sin tratarlo y rellenando, porque lo que hago es generar algo más circular. Eso yo decía Exactamente. que si yo quito el punto A, lo que hago acá es un glúteo invertido, entonces me va a quedar en forma de V, porque quito la lipodistrofia. Listo. Es Ok. mejorar, como, o sea, darle la forma. Experiencia de colocar el hilo, de hacer la sustentación en el glúteo y rellenar en el mismo tiempo, no pasa nada, no me daña el anclaje, no ha tenido inconveniente. No te pasa nada, no te pasa nada. Recuerda que la propuesta es siempre utilizar también los fix, porque es que el fine me tensiona el tejido, pero el fix me sostiene ese tejido. Es mejor dicho, te lo voy a poner, cuando uno cose la bota de un pantalón, ¿cierto? Uno hace unas basticas que llaman, ¿cierto? Las mamás dicen que son bastas, pero a la bastica le tienes que hacer otra línea adicional porque si dejas la bastica sola, pues obviamente el tejido se va a poder soltar mucho más fácil, ¿cierto? Mientras que si tú pones los fine y le cruzas los fix, este tejido me queda sustentado. Y no solamente eso, sino que el entrecruzamiento me va a dar 3 a 5 veces más producción de colágeno para poder tener un resultado mucho más duradero en el tiempo, ¿sí? Listo. Entonces, siempre utiliza esas dos tecnologías. Primero mido punto A y punto B, omito el punto C y ya lo que quiere luego gasto hasta menos relleno. Y hago... Exactamente. Con monofilamento o con fix. Doctores, es que nosotros tenemos subutilizado el hilo fix. A mí me encanta, porque el hilo fix tiene unas espículas más chiquitas, no es tan grande como las espículas del fine, pero me va a dar un estímulo mucho mayor, un estímulo obviamente biológico para producir más colágeno por esa espícula, ¿sí? Entonces, si yo hago un rellenito con hilos fix, o si no tienes fix, entonces tip, up, pues de los chiquiticos, ellos también te van a servir para hacer un relleno como tal, un relleno físico. Y tengan en cuenta que eso es importante porque es un dispositivo que lo podemos utilizar ahora que hay tanto problema con los dispositivos de ácido hialurónico inyectados y que la gente le tiene mucha desconfianza al ácido hialurónico inyectado en glúteo, pues porque no saben si es biopolímeros y pues es un problema. Entonces el hilo fix entra como un relleno sólido pero de estímulo de colágeno. Entonces creo que es una muy buena herramienta para nosotros como médicos estéticos. Muchísimas Mi gracias. doc, Con tenemos gusto. dos preguntas más en el chat. Una es, ¿cómo se establece el índice cintura-cadera? Bueno, índice de cintura-cadera, entonces vas a medir con 1 metro la circunferencia de la cadera, de la cintura, que es la zona más estrechita por donde pasan las costillas, es la parte más pequeña del abdomen, pues del abdomen alto, medio y bajo, es la zona más estrecha. Entonces mides esa circunferencia, la anotas y mides la del glúteo como tal. Entonces, cintura-cadera, cintura sobre cadera de las dos mediciones, ¿sí? Eso nos da inclusive el riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad. Súper. Y tenemos otra que no sé si es una pregunta o es una aclaración. Dice, Mm. Fix genera un efecto velcro. ¿Qué será un efecto velcro? No sé si de pronto la doctora Mayra quisiera ampliarnos un poco el mensaje o de pronto si quisieras hablar, Doc. Mayra Suárez. Porque para mí efecto velcro es que como que une y separa. No sé si la doctora nos quiere aclarar eso, porque pues yo no veo que... Ah, bueno, aquí otra pregunta, si no uso los hilos doble aguja. El hilo doble aguja podría ser muy útil. A mí me gustan más los fix y los fine, los combino los dos, fix y fine, pero quien tenga experiencia con hilo doble aguja se puede utilizar. ¿Cómo? El punto de entrada sería en la zona sacra. Igual, mandas el hilo eh,
hacia la región del glúteo, como les dije ahora, como cuando el paciente se sienta, se marca esa linecita hasta esa linecita, eh, uno, mandas luego el otro. El problema del hilo doble aguja es que es una técnica abierta, entonces sí o sí tienes que salir con la aguja por ahí, por esa línea imaginaria. El hilo doble aguja, a mí no me gusta tanto porque genera un poquito más de retracción. Si sostiene más, es más fuerte, es más gruesito. Si el paciente es capaz de aguantarse esa retracción que le queda de la salida de la aguja, perfecto. En mi caso específico, considero que los pacientes son muy ansiosos, entonces verse esa retracción genera que estén llamando, preguntando, diciendo mucho más. Entonces es tratando de evitar más la retracción, pero si el paciente lo aguanta, lo pueden utilizar esa doble aguja. Recomendaciones post-tratamiento, lo que hablábamos ahora es decirle al paciente que no puede hacer ejercicio durante un mes y tiene que cumplir lo del mes y no piscina, turco ni sauna durante los siguientes 15 días. Listo, muchísimas gracias. Y la Gracias a todos doctora los que, participantes. la Dime. doctora que nos dijo del velcro. No, la doctora no nos ha escrito. Doctora Mayra Suárez, si estás de pronto por ahí, nos puedes aclarar. Es el momento para que la doctora Lina nos pueda ampliar un poco la información. No, hay silencio. No, creo que ya no está conectada. Bueno, Bueno, eh, quiero igual agradecerles a todos los participantes. La idea con esta actividad es reactivar nuevamente las capacitaciones de manera virtual. Esperamos dentro de un mes, o sea, en el mes de mayo, tener una nueva capacitación donde tocaremos otro tema diferente. Gracias a todos por participar. Doctora Lina, gracias por compartir todo tu conocimiento. muchas Eh, gracias a ustedes por el espacio. y también pues esperaremos compartir también esta charla a través de nuestro canal de YouTube para que ustedes estén muy pendientes, si no nos siguen, que nos empiecen a seguir y estén atentos cuando empecemos a subir todo este contenido.